Vamos a comenzar ahora el estudio del capítulo 14, y aquí en este capítulo se nos presenta la primera guerra de toda la historia, en la cual Abraham liberta a Lot. También se nos presenta al primer sacerdote, Melquisedec, el cual bendice a Abraham. Es un capítulo notable. Sin embargo, no parece caer bien aquí en esta historia. Uno siente que si se hubiera omitido, todavía habría continuidad. A pesar de esto, es uno de los capítulos más importantes en el libro de Génesis. Leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que éstos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Estos versículos parecen servir de buen ejercicio para la pronunciación, ¿no le parece? Tenemos aquí un documento histórico. Los reyes del oriente derrotan a los reyes de Sodoma y Gomorra. Ese es el informe de los primeros 11 versículos. Por algunos años, los eruditos críticos y radicales rechazaban esta narración. Decían que estos hombres no aparecen en la historia de ninguna manera, y puesto que no aparecían en la historia secular, esta era una historia ridícula. ¿Sabe usted, amigo oyente, que los nombres de estos hombres han sido hallados inscritos en monumentos y en lápidas? Por eso sabemos que sí existieron. En efecto, el nombre Amrafel, que se menciona en este capítulo, se lo conoce ahora con el de Hammurabi en una historia secular. Un hecho muy significativo que encontramos aquí es que hubo una guerra, y esta es la primera guerra que se menciona en la Biblia. Por tanto, vemos que los hombres comenzaron desde temprano a guerrear. En Génesis capítulo 14, versículos 3 y 4 leemos: Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Es solo una narración histórica la que tenemos aquí, y no intentamos leer este capítulo versículo por versículo. Los reyes del oriente llegaron y vencieron a los reyes que se habían juntado alrededor de la parte baja del Mar Muerto. Están listos para llevarlos cautivos. Si usted tiene un mapa en la parte de atrás de su Biblia, favor de buscarlo, y encontrará que a ellos casi les toca pasar por la tienda de Abraham para dejar el Mar Muerto. Viajarían cruzando el fértil camino con la forma de un arco, y luego volverían a la tierra de donde vinieron, desde el oriente. Esto es interesante y sirve de relato histórico, y nos informa sobre la primera guerra. No vamos a entrar en todos los detalles. Al parecer, los reyes del oriente habían luchado allí antes, y tuvieron sujetos a los reyes de Sodoma y Gomorra, pero ellos se rebelaron. Esto causó que los reyes del oriente hicieran guerra de nuevo. Pero no creemos que la narración histórica sea el propósito principal del escritor al relatarnos esto. Lo significativo es que Lot estaba envuelto en esto, y Lot es sobrino de Abraham. Usted puede notar que Lot vivía en Sodoma y fue llevado cautivo. Como ya hemos sugerido, cuando los reyes del oriente salieron de la región de Sodoma y Gomorra, viajaron hacia el norte por la orilla oeste del Mar Muerto. Francamente, eso no queda demasiado lejos de Hebrón y Mamre, donde moraba Abraham. Usted puede pararse donde Abraham se paró en aquel día, y puede ver cualquier movimiento que tenga lugar por allá en dirección al Mar Muerto. De modo que cuando le trajeron la noticia a Abraham, él salió enseguida a perseguir al enemigo. A continuación vamos a ver que Abraham vence a los reyes del oriente, libera a Lot y recobra los bienes. Leamos ahora los versículos 12 y 13 del capítulo 14 de Génesis. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Vemos aquí que Abraham está acompañado de un grupo de hombres. Realmente tuvieron que aliarse en aquel día por causa de la persecución del enemigo, o de la llegada de un enemigo, y entre muchos habría seguridad. Si no permanecían juntos, se ahorcarían solos. Leamos ahora el versículo 14 del capítulo 14 de Génesis. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan.
Lo que nos sobrecoge aquí es la revelación de la grandeza de las posesiones de Abraham. En su propia casa le fue posible armar a 318 hombres. Esto es sin contar las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. Además, Abraham está ocupándose de un negocio bastante regular en esta región, con grandes grupos de ganado, los cuales él criaba. Lleva pues a sus hombres y persiguen al enemigo hasta Dan, que queda en el norte. Leemos en Génesis capítulo 14, versículo 15 lo siguiente. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Aquí se nos dice que los siguieron hasta Damasco. Usted puede ver en su mapa que este es un territorio grande. Al parecer, lo que hizo Abraham fue dividir a sus criados. Un grupo atacaría por detrás al perseguirlos. El otro grupo seguiría por los alrededores y luego los atacaría al volverse los enemigos a luchar contra el primer grupo. Como resultado de esta estrategia, le fue posible a Abraham obtener la victoria. Por lo menos le fue posible esparcirlos y huyeron por el desierto y dejaron a los que habían capturado junto con sus bienes. Leamos ahora el versículo 16 que dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Es evidente que estaban llevándose a los hombres para que sirvieran de esclavos. Abraham ha libertado a estas personas. Por supuesto que lo hizo porque su sobrino Lot y su familia estaban entre ellos. Esa es la razón por la cual todo esto se describe aquí. Veremos otra razón al seguir nuestro estudio, pero no hay ningún capítulo que se excluya. Cada uno tiene un propósito. Este capítulo cae bien con la vida de Abraham y es importante que lo sepamos. Leamos ahora los versículos 17 hasta el 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El rey de Sodoma salió a recibirlo. Alguien más salió a recibir a Abraham, y es una buena cosa que saliera. Veremos que el rey de Sodoma va a poner en peligro a Abraham al ofrecerle una tentación. Estamos seguros que aquí todos tenemos algunas preguntas. En primer lugar, ¿de dónde vino este hombre Melquisedec? Simplemente llega a las páginas de la Escritura y saca pan y vino, trae una bendición para Abraham, y luego sale de la página de la Escritura. Eso es todo. Surge entonces la pregunta, ¿de dónde vino y a dónde va y cuál es su negocio? Todo lo que sabemos es que él es el rey de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, ¿cómo se enteró él del Dios Altísimo? Pues lo supo de alguna manera, de alguna información que recibió de alguna parte. Supo de El Elión, el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra. En otras palabras, conoció al Dios vivo, al Dios de Génesis 1, al Dios de Noé, al Dios de Enoc. Este es el Dios único, no es simplemente una deidad local. Lupol, en su libro sobre Génesis, dice que esta es una concepción estrictamente monoteísta. En su libro El origen de la religión, el Dr. Swamer dice que esto revela que existía el monoteísmo antes que el politeísmo. En otras palabras, todos los hombres tenían un conocimiento del Dios verdadero y del Dios vivo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo dice que por esta causa comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Sin embargo, nos encontramos aquí con un hombre quien es sumo sacerdote. Es sumo sacerdote para el mundo de aquellos días. Tenía un conocimiento del Dios vivo y verdadero y era sacerdote del Dios vivo y verdadero. Llega y le trae pan y vino a Abraham. Aquellos son los elementos de la cena del Señor. Y nos preguntamos, ¿en qué pensaba y cuánto sabía Melquisedec? Se hace mención de Melquisedec 3 veces en la Escritura. Aquí se presenta históricamente. Luego se le menciona en el Salmo 110, y allí se le presenta proféticamente. Dice el versículo 4 del Salmo 110, Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se le menciona también algunas veces en la epístola a los Hebreos,
Y al llegar allí en nuestro estudio hablaremos mucho en cuanto a Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora entendemos por qué no se dice nada en cuanto a su origen. No se dice nada en cuanto al padre ni a la madre, y parece muy extraño porque el libro de Génesis es un libro que habla sobre las familias. Se interesa mucho en contar los principios de las familias, y cada vez que se hace mención de un hombre importante, se describe su línea con todo interés. Es el hijo de fulano de tal, o estas son las generaciones de fulano de tal. Son frases conocidas que encontramos en el libro de Génesis. Pero no se nos cuenta nada en cuanto a la familia de Melquisedec. La epístola a los Hebreos deja muy en claro que no se hace mención de ella, porque el sacerdocio de Cristo, desde su comienzo, es según el orden de Melquisedec. El orden del servicio del sacerdocio de Cristo sigue al orden de Aarón, en el cual nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio y entró en el lugar santísimo para sacrificarse Él mismo. Sin embargo, en su persona, nuestro Señor Jesucristo no tuvo principio ni fin de días. Por tanto, es según el orden de Melquisedec. Continuaremos hablando sobre este asunto en nuestro próximo programa, Dios mediante. Mientras tanto, es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. Nos encontramos hoy al final del capítulo 14, y en nuestro programa anterior hablábamos de Melquisedec, y destacamos el hecho de que aunque el libro de Génesis es un libro de familias, no se nos dice nada de la familia o la genealogía de Melquisedec. La epístola a los Hebreos expresa con claridad que no se menciona la genealogía de Melquisedec, porque en lo que se refiere a su oficio de sacerdote, él fue un tipo de Cristo. Nuestro Señor es rey, es hijo de Abraham y es hijo de David. El evangelista Mateo nos dice esto, y es importante que nosotros lo entendamos. Pero también Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y es importante que entendamos que en lo que toca a la creación, Cristo no tuvo principio ni fin de días. Es el eterno Dios. Juan nos dice en el primer capítulo de su Evangelio que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y que dejó la gloria de los cielos, y que fue hecho carne, y vimos su gloria. Por tanto, lo que vemos aquí en Melquisedec es un tipo maravilloso del Señor Jesucristo. El versículo 18 nos dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la razón por la cual Melquisedec sacó pan y vino, porque él estaba anunciando aquí la muerte de Cristo. Es sobre esta base que bendice a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Elohim, el Creador. Melquisedec era el sumo sacerdote del mundo de aquel entonces, y el Señor Jesús es el sumo sacerdote del mundo hoy en día. Aarón lo fue para Israel y para el tabernáculo. Melquisedec lo fue para el mundo de aquel día, y nuestro Señor Jesucristo es según el orden de Melquisedec en su persona. Y la última parte del versículo 20 dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Veamos ahora la prueba por la cual pasa Abraham. El versículo 21 de este capítulo 14 de Génesis dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Esta es una tentación para Abraham. Según el código de Hammurabi, este hombre Abraham tenía el derecho sobre los bienes y aún sobre las personas. El rey de Sodoma es muy astuto. Dice que él se quedaría con las personas y que Abraham podía tomar los bienes. Esta es una tentación para Abraham, y si él hubiera tomado los bienes, uno siempre diría, pues aquel hombre Abraham es un hombre rico porque Dios de veras le ha bendecido. Pero el rey de Sodoma habría dicho, Dios no le bendijo, yo se los di, y yo enriquecí a Abraham. Abraham pues se dio cuenta de esto, y entonces responde al rey. Leemos los versículos 22 al 24 de este capítulo 14 de Génesis. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo
hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Abraham está bajo la influencia de la bendición de Melquisedec, y es bueno que hubiera conocido a Melquisedec, porque Dios siempre nos prepara para enfrentarnos con cualquier tentación, con cualquier prueba que nos llegue. Y dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, «Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Dios pues preparó a Abraham para enfrentarse con esta prueba. Al salir Abraham hizo un pacto con Dios. Había dicho, «Oh Dios, no estoy entrando en la guerra para adquirir los bienes. No tengo interés en las posesiones. Quiero restaurar y liberar a mi sobrino Lot. Permite que yo haga esto». Y Dios se lo permitió. Por eso Abraham se lo dice al rey de Sodoma, y esto entonces constituye un testimonio para con el rey. Lo que dice es, «Yo adoro al Dios vivo y verdadero, y he jurado que no tomaré nada de la guerra. Tú no puedes enriquecerme. No voy a dejar que me des ni un lazo, ni un hilito siquiera, porque si me los das, dirás que fuiste tú quien me ha enriquecido. Si me enriquezco, no será por causa tuya. Dios es quien lo hará». Note usted también, amigo oyente, que Abraham tiene también cuidado de dar la porción legítima a los otros hombres. Ellos tienen derecho a los bienes. Es justo que se les pague lo que comieron. En otras palabras, debe pagárseles por sus servicios. Pero Abraham, por su parte, se cuida de no tomar nada para él mismo. Y aquí concluimos el capítulo 14 de Génesis.